Ricardo Salinas Pliego, hijo de Hugo Salinas Price, le aprendió muy bien a su padre, quien a mediados del siglo XX aplicó las prácticas evasoras de impuestos para no pagar una gran deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social por el pago de beneficios de sus empleados. De esta forma nació la empresa Electra, que ahora es propiedad del junior Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, de Total Play y de otras empresas que han sido beneficiadas con las históricas relaciones corruptas con gobernantes del PRIAN. Ricardo Salinas, personaje falto de civilidad, quien se burla de sus críticos por medio de un vocabulario pendenciero, arrogante y muy limitado, tal como lo haría un muchacho desequilibrado de 15 años contra sus compañeritos de secundaria. El tío Richie, como así se autonombra, es el personaje que gusta de jugar golf a expensas del dinero de otros. El mismo Ricardo Salinas Pliego, quien amenaza con irse de gira con Cayetana Álvarez, la 15ª marquesa de Casafuerte, para insultar al presidente de México y así debilitar, según ellos, la candidatura de Claudia Sheinbaum. Ese señor multimillonario, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, debe más de 70,000 millones de pesos a la hacienda pública y no piensa pagarlos. El presidente de México le propuso a Salinas revisar y ajustar de manera legal las multas y recargos de los adeudos para animarlo a pagar, disminuyendo 8,000 millones de pesos a la deuda del magnate. Pero Salinas, el necio malapaga, no quiso aceptar la propuesta. Él tiene la esperanza de que ya se termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que gane una presidenta corrupta y que el Poder Judicial le ayude a no pagar. Las valentonadas del empresario se soportan en el ya tradicional actuar de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes manipulando la ciencia del derecho han mostrado que son susceptibles a doblegarse ante la actitud o la riqueza del evasor de impuestos, olvidando que sus privilegiados sueldos, los cerca de 700,000 pesos al mes que ganan los ministros, provienen precisamente de la recaudación de impuestos. Para muestra, un ejemplo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la empresa Total Play de Ricardo Salinas Pliego para que no pague 645 millones de pesos que le reclama el SAT. Salinas ganó esta batalla. México pierde recursos y los ministros seguirán cobrando su sueldo. Ricardo Salinas Pliego festejó su triunfo con las siguientes palabras: si van a empezar a chillar, me avisan. Las lágrimas de Chairo y de Ardilla son deliciosas. La riqueza de Salinas proviene no solo de las utilidades de sus negocios, sino también del pago de publicidad para hacer propaganda a los gobiernos del PRIAN. Salinas es rico también a causa de las precarias condiciones salariales que afectan a los trabajadores de sus empresas, pero también fue beneficiario del Fobaproa por el rescate de las tiendas de muebles Salinas y Rocha. Salinas es millonario por la concesión de patrimonio público, como lo es el espacio de telecomunicaciones por el que se transmite la señal de la televisión chatarra que moldea la cultura de los televidentes, de sus televidentes, pero sobre todo es una de las personas más ricas de México por la evasión fiscal, ya que la tercera parte de su fortuna es dinero que le debe a México. Este caso nos muestra, por un lado, la identidad del poder económico y, por otro, a quienes forman parte de la resistencia. El poder económico corrupto quiere mantener sus privilegios controlando al poder político. Cuando éste pretende sacudirse a la sanguijuela, aparecen el tráfico de influencias, las calumnias mediáticas y las campañas que pretenden generar miedo con base en afirmaciones ignorantes, como por ejemplo: si no votamos por Xóchitl, seremos un país comunista. Una forma de resistencia contra este tipo de magnates corruptos es empujar la revolución de las conciencias. Otra acción muy importante es analizar la viabilidad y los beneficios a la democracia que podría significar el poner un contrapeso legal a los hoy todopoderosos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y una tercera:
salir a votar con el mismo ímpetu y coraje con el que salimos más de 30 millones de personas en 2018, cuando logramos el inicio de una revolución sin violencia que hoy está en marcha como verdadera fuerza de la resistencia ante la podredumbre y arrogancia de los poderosos y corrientes multimillonarios corruptos. ¿Usted qué hará? Después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego criticara públicamente al Servicio de Administración Tributaria, SAT, acusándolo de extorsionar a los empresarios con la amenaza de sanciones fiscales excesivas a través de un video en la red social X. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. El director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó durante la conferencia del presidente López Obrador que empresas de Grupo Salinas tienen un adeudo considerable en el pago de impuestos a la hacienda pública con un monto que asciende a 63,000 millones de pesos. Martínez Dagnino afirmó que estas cifras se basan en auditorías realizadas a 4 empresas de Salinas Pliego entre 2008 y 2018. Asimismo, el director del SAT destacó que este organismo siempre ha actuado con apego a la legalidad y que son los contribuyentes quienes determinan los cálculos de sus impuestos. A mí sí me parece que lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego al usar una concesión del Estado mexicano, una televisión que es una concesión pública del Estado mexicano, para mencionar que no va a pagar este dinero, para decirle que le parece injusto y utilizar además también temas políticos, digamos que la violencia en el país, que los temas de inseguridad, etcétera. A mí me parece una especie de extorsión. Salinas Pliego ha utilizado también en muchas ocasiones sus redes sociales y también su televisora para atacar a personajes de la 4T, para tratar de incluso difundir noticias falsas sobre el tema de la educación en México. Entonces, si hay una mezcla de estos dos temas, del tema fiscal, del tema económico, con el tema político, en una cuestión que a mí me parece, René, simple y llanamente un asunto de Estado de Derecho. ¿Debe o no cumplir un empresario, uno de los hombres más ricos de México, con su obligación fiscal de pagar impuestos o no? Por supuesto que sí. Confrontación crece entre AMLO y Salinas Pliego por impuestos. Pues no crece. Se está ventilando un asunto de interés público. No hay ningún problema. Solo aclarar, no es un asunto personal. Es que todos tenemos la obligación de contribuir y antes los de arriba no pagaban impuestos. Es una cosa increíble. Increíble. Como también es increíble que los medios de información no hablaran de este asunto. Increíble. Siempre he sido un hombre de negocios y me ha ido bien. Ingeniero, pero disculpe, usted dice que esto lo han declarado ante autoridades ministeriales, que usted es un hombre de negocios, pero hay capítulos que llaman a la suspicacia y a la sospecha. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisiones? Para ser precisos, sí. 29,790. 29,700,000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión nada más. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, Ciro. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún día, sí. ¿De dónde proviene la riqueza de Pepe Chedraui? Cuando se hizo el movimiento más absurdo para darles premios a los empresarios amigos del poder. En 1995 el presidente Ernesto Zedillo, a través del Fobaproa, entregó a Chedraui Alem y a su hijo José Chedraui Budib, cantidades millonarias hace 28 años. Fue así como padre y hijo se apoderaron del nicho de los supermercados, refinanciándose a través del dinero del pueblo.
Pepe Chedraui es el cáncer de Puebla.